En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Santiago Ramón y Cajal es conocido universalmente como uno de los científicos más importantes de la historia, gracias a unas investigaciones que le llevaron a recibir el Premio Nobel de Medicina en el año 1906. Y es que a día de hoy sigue siendo considerado como uno de los padres de la neurociencia. Pero ¿cómo fue la trayectoria de uno de los mayores genios de la ciencia contemporánea? Para conocer su historia, nos embarcamos en un viaje a través del cual conocerás el contexto histórico de toda una época y de un mundo en plena transformación. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Llegamos al episodio 44, el penúltimo ya de esta quinta temporada, y hay que verlo rápido que se nos ha pasado todo este año, al menos a mí, ¿no? Aquí, pues semana tras semana, sentados frente a nuestros micrófonos aquí en Aragón Radio, para compartir con vosotros diferentes pedacitos de la historia aragonesa y del mundo mediterráneo también, incluso del mundo mundial, ¿no? Como decía aquel. En esta ocasión nos apetecía afrontar la biografía, ya no de un rey o reina o de un personaje histórico importante en lo político, que es más o menos lo que solemos hacer en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos del periodo medieval, ¿no? Aunque en el caso elegido, pues también hizo sus pinitos en el mundo de la política, también hay que decirlo, no tanto como podríamos hablar de un monarca, evidentemente, pero también estuvo metido por allí. En este programa te vamos a contar la trayectoria de uno de los científicos más importantes de la historia a nivel mundial, y junto a él vamos a conocer mejor cómo eran ese Aragón, esa España finiseculares del siglo XIX, así como de la transición al turbulento siglo XX. Conoceremos más de cerca sus investigaciones, sabremos si realmente fue una especie de lo que hoy se conoce como un culturista, ¿no? Dado pues su afición al ejercicio físico, de lo que siempre se ha hecho. Yo una vez le digo, no, es que Santiago Ramón y Cajal era un vigoréxico, tampoco es eso, ¿no? Lo digo en plan broma, ¿no? Pero bueno, dada su fortaleza ya natural y la que ejerció, ¿no? También pues y la importancia que le daba al ejercicio físico, a la naturaleza, también le veremos pasar por la guerra de Cuba, la primera guerra de Cuba, participando en la durísima guerra de los 10 años, o guerra larga, como se la conoce también, porque la verdad es que fue un periodo pues bastante importante de su vida y que al final tuvo mucha influencia, ya lo veremos, en lo que serían pues sus posteriores investigaciones, o al menos en los inicios, ¿no? En definitiva, una figura que nació en pleno régimen de la reina Isabel II, que vivió en su juventud una guerra en sus carnes en territorio allende los mares, que vivió también la caída de esa reina Isabel, revoluciones, la abdicación de un monarca de origen italiano, la proclamación y caída de la primera experiencia republicana de la historia de España. Sufrió la crudeza de la corrupción, vivió la restauración borbónica, un ambiente de conflictividad social, una dictadura, y acabó sus días tras el exilio de otro rey y en plena Segunda República. Casi nada, o sea, la verdad es que la época de Santiago Ramón y Cajal, otra cosa no, y por mucho de lo que se hable, que esto nuestro amigo Daniel, que yo siempre estará seguro que de acuerdísimo con nosotros, que se dice, no, es que el siglo XIX español es aburrido, pero ¿qué dices? Es que pasa de todo, es que es una, sobre todo en esta segunda mitad del siglo XIX y principios, es que es una barbaridad, ¿no? En fin. Como siempre, para hablar de este tema y de esta figura de Santiago Ramón y Cajal, pues para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes.
bueno, casi nada, ¿no? Los cambios políticos que vivió este hombre, ¿no? Y con los que le tocó lidiar, Y hablamos solo, adaptarse. y hablamos solo Y de España, que si te metes en otras cosas internacionales... sí, 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 sí. No, a ver, la verdad es que mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, bueno, la cantidad de cosas que ocurren, no solo en España, Mm. en el mundo, las vueltas que da todo, bueno, es alucinante. Y la Es política, la alucinante. sociedad, los cambios en la Sí, sociedad, en la sí, sí, economía, en sí. la visión del mundo, o sea, es que es un mundo literalmente, o sea, el mundo siempre se está transformando, pues siempre. Lo notemos más o menos, pero es que esta época fue de una transformación radicalísima. O sea, radicalísima, bajo mi punto de vista. Yo creo que, Santiago, tú estarás de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Vámonos pues a hablar con mayor profundidad de la historia de una de las figuras, pues sí, no es un desconocido ni muchísimo menos, Santiago Ramón y Cajal, es una de las figuras más conocidas, al menos por el nombre, ¿no? Pero es verdad que hay algunos episodios de su historia, como de su vida, como ese paso por la guerra de Cuba, pero no la famosa guerra de Cuba, la de y volvieron cantando, que esa es posterior, la de 1895 y todo esto, hasta 1898. Esta es la anterior, la primera que hubo, ¿no? Pues sí, es una figura muy conocida, pero eso, hay diferentes episodios que no se conocen tanto. Así que bueno, para empezar un poquito allí, y más allá de hacer la gracia de si Santiago Ramón y Cajal eran una o tres personas, casi como la Santísima Trinidad, ¿no? Pues vamos a empezar con una pequeña polémica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que realmente no es polémica. Y es que, ¿dónde nació nuestro protagonista? Santiago era aragonés, era navarro, era ciudadano del mundo. ¿Dónde nació Santiago Ramón y Cajal? Santiago. Bueno, pues técnicamente era navarro. De nacimiento es navarro. Sí, porque nace el 1 de mayo del año 1852 en la localidad navarra de Petilla de Aragón. Uh-huh. Vamos, que de nacimiento oficialmente era navarro, a pesar de ese apelativo que tiene esta localidad, ¿no? Sí, de, sí. de Petilla de Aragón. Petilla de Aragón, exactamente. Dices, Petilla de Aragón estará en Aragón, ¿no? Supuestamente. Si se lo dices a alguien que no conoce el pueblo y tal, Claro. o no lo ve en un mapa donde está situado, dices, Petilla de Aragón, ¿dónde está? Te va a decir, en La Rioja, o por ejemplo, Navarra. Dices, no, pues está en Aragón, ¿no? Pues O Molina de Aragón. Molina ¿no? de Aragón, que está en Guadalajara. Es una cosa también. parecida. Tal cual, tal cual. Bueno, pues esto, esto de hablar del nacimiento de Ramón y Cajal en Petilla de Aragón, pues nos sirve, ¿no? Para irnos un momentito a la Edad Media. Es que no podemos vivir sin irnos a la Edad Media, Santiago, en este programa. Claro, no, pues nos sirve para eso, para irnos un momentito a la Edad Media y responder a esa pregunta de por qué Petilla de Aragón es de Navarra y desde cuándo, ¿no? Uh-huh. Y es que ya solo con ponerse a mirar el mapa, aparte del nombre, ¿no? De Petilla de Aragón, que lleva el Aragón, ¿no? Es apelativo, es sí. apelativo, ¿no? Aparte de eso, te pones a mirar el mapa y es curioso ver ese territorio totalmente rodeado de territorio aragonés en las Altas Cinco Villas, pero que sin embargo hoy en día pertenece a la Comunidad Foral de Navarra. Uh-huh. Es algo que choca, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues como hemos comentado, no viene de hace 4 días, sino que lleva siendo así unos cuantos siglos, concretamente desde el siglo XIII, nada menos. O sea, que viene de largo, lo de que Petilla de Aragón no sea de Aragón, sino que sea de Navarra. Así es. Es curioso. Nos remontamos a los años del reinado de Pedro II el Católico. Uh-huh. Este monarca aragonés desarrolló diferentes campañas militares, siendo una de las más famosas su participación en la cruzada que desembocó en la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, Uh-huh. y también acudió al año siguiente, como ya sabemos, a defender a sus vasallos occitanos de la cruzada que había promovido Roma contra ellos al considerarles herejes por ser cátaros, Uh-huh. ¿no? Todo eso y más cosas eran muy caras y había que pagarlas. No, las guerras son caritas. Claro, de modo que Pedro II pues pidió al rey Sancho VII el Fuerte de Navarra un préstamo económico, dejando en prenda, en caso de no devolver ese préstamo, varias plazas en la zona fronteriza con Navarra, como es el caso de Petilla, Gallur, etcétera. O sea, que en tu pueblo durante una época fuisteis navarros. Sí, Mira, chico. sí. Bueno, Santiago, que ya lo hemos mencionado un montón de veces, pero Santiago pues es gallurano de pro. Un saludico a mis paisanos galluranos. Un saludo para Gallur y para la comarca de la Ribera Alta del Ebro, por supuesto que sí. Eso es, Bueno. a los que les tenemos mucho cariño. Bueno, el caso es que, claro, pueblos como estas localidades, incluyendo sobre todo este lugar de nacimiento de Santiago Ramón y Cajal, este Petilla de Aragón, pues pasa por este impago, que bueno, inicia el impago de esta deuda que adquiere Pedro II, fallece Muret, y claro, ya sabemos la situación que se queda con Jaime I, su hijo, no heredero, la minoría de edad, los follones que hay. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que, a ver, pues Aragón se queda en una situación dantesca, ¿no? O sea, su rey está muerto, el hijo de este y su heredero, es decir, Jaime I, siendo un niño, está en manos de sus enemigos,
con una deuda tremenda. Vamos, un drama. Un drama total. Para devolver el pago, ¿no? El préstamo que le dio el Sancho VII el Fuerte de Navarra, pues no era la situación más idónea. No era momento, ¿no? Así que, claro, imagino que aquellas posesiones que habían y posiciones, aquellas plazas que habían quedado en prenda por si no devolvía este pago la monarquía aragonesa, pues evidentemente imagino que quedaron en manos del monarca navarro. Sí, así es. Y ahí Petilla de Aragón y otras localidades como Gallur, pues se convierten en, quizás no tanto como territorio navarro, pero desde luego su señor feudal, el propietario, es la monarquía navarra, Sancho VII el Fuerte, ¿verdad? Eso es. Bueno, son cosas del antiguo régimen, ¿no? En el que los señores de un territorio, fueran reyes, condes, duques o el título que fuera, pues podían hacer casi literalmente lo que quisieran con esos dominios y dárselos a quien quisieran, ¿no? Sí, y sus vasallos, pues aguantarse, no tenían opción de elegir señor, ¿no? Te fastidias. Sí, o sea, yo estaba a gusto con este señor y ahora coge este señor y le da este señorío a otro que no hace más que putearme. Bueno, pues pues te aguantas, ¿no? Pues te aguantas, es lo que es. Bienvenido al antiguo régimen, Sí. bienvenido al feudalismo. Muchas veces se cambiaban territorios como cromos. Sí, tal ¿no? cual. Esta Con, gente. con las constantes guerras y tal, pues en este caso, pues bueno, pues aquí ya no por guerra por medio, sino por tema de, pues oye, de dineros. Eso es. Entonces, bueno, pues años más tarde, pues un anciano, Sancho VII de Navarra, pues sin herederos, nombró al propio Jaime de Aragón como su sucesor, pero cuando el monarca navarro falleció, la nobleza navarra pues dijo que de eso nada, que todavía quedaba el recuerdo de la anterior unión entre Aragón y Pamplona y que a los navarros no les había ido demasiado bien, de modo que entronizaron a otra persona, Sí. no aceptaron esa sucesión de Jaime, ¿no? Sí. De Aragón. Recordamos la época en la que Sancho Ramírez de Aragón se convierte en la década de, no recuerdo el año concreto, 1070 y algo, 1070, que se convierte en rey de Pamplona. Lo hablamos hace poquito en un programa. Serán reyes de Aragón y también de Pamplona también el propio Sancho Ramírez, su hijo Pedro I y su otro hijo Alfonso I el Batallador. Y ahí se romperá, a la muerte de Alfonso el Batallador, esa unión dinástica, ¿no? Es en ese momento, en el año 1134. Pero Sí. claro, aquí había esa posibilidad de volver a unificarse, ¿no? Con la muerte de Sancho VII el Fuerte cuando muere en Tudela, pero la nobleza dice que no. ¿Y qué ocurre entonces? Claro. Pues a ver que esta nobleza navarra, al nombrar rey de Navarra a otra persona, está contraviniendo Un testamento. el testamento de su rey, ¿no? Claro, aquí Entonces, Jaime I podría haber intentado Claro, meterse, esto es mi trono, este es mi reino, tenía y todo el derecho. podía haber ido a la guerra perfectamente para intentar reclamar ese reino navarro, ¿no? Ese reino de Navarra. Claro, eso es. Pero no quiso emprender una guerra con Navarra en la que seguramente habría intervenido Francia, la todopoderosa Francia de aquel momento. Así que, bueno, pues ¿qué hizo? Pues aprovechó para recuperar aquellas posesiones entregadas por su padre Pedro II el Católico. Amigo, pero en esos territorios en Aragón, ¿no? Que Eso había, dice, bueno, pues no Como voy a, Gallur, por no ejemplo. soy rey de Navarra, pero recupero la posesión de estos territorios, pongo unas guarniciones y a ver quién es el listo, el rey navarro, que vuelve a intentar recuperarlas o reclamarlas. Claro. Consiguió pues recuperar todas, salvo Petilla de Aragón. Que ¿no? se quedó como la aldea gala, ¿no? Pues digamos, Asterix y Obelix ir resistiendo. Así es, ¿no? Hubo intentos, ¿no? de conquistar Petilla de Aragón en otras ocasiones más adelante, pero siempre resistió. De modo que por ello pues es territorio navarro y Santiago Ramón y Cajal nació en Navarra. Bueno. Realmente, pues en Petilla de Aragón podemos visitar, se puede visitar su casa natal, ¿no? Pero bueno, aquí realmente estamos en un programa llamado Historia de Aragón. Por lo tanto, tenemos que barrer para casa, ¿no, Santiago? Creo yo. Ya que dices, bueno, pues sí, nació en Petilla de Aragón, territorio navarro, pero nació allí circunstancialmente. Su padre estaba allí destinado por motivos laborales y por lo tanto si su padre estaba ahí pues iba con él toda la familia, ¿no? Sus padres eran aragoneses los dos y de hecho pues a Aragón regresaron cuando Santiago apenas tenía 2 años, ¿no? O sea que Santiago Ramón y Cajal se cría realmente en tierras aragonesas y más concretamente en tierras oscenses sobre todo. También estará un periodo por un pueblo que ahora hablaremos en la provincia de Zaragoza, pero realmente, o sea, con 2 añicos, ¿qué te acuerdas hasta los 2 años tú? No sé qué recuerdos tienes que ubicas. Sí, en los 2 años me acuerdo poquita cosa, imagino, o sea, que realmente su crecimiento y luego aparte pues ese origen que tenía pues era de padres aragoneses, ascendencia aragonesa. O sea, Sí, que así barriendo que- para casa, es verdad. Sobre el papel es navarro, era navarro Santiago Ramón y Cajal, pero in il cuore era aragonés. Sí, a ver, él se sintió toda su vida ocense y aragonés, ¿no? Su madre se llamaba Antonia Cajal Puente
mientras que su padre pues fue Justo Ramón Casasus, perdón, ambos procedentes de la localidad aragonesa de Larres, cerquita de Sabiñánigo. Su padre, que era médico rural, estaba justo destinado en Petilla de Aragón en ese año de 1852, cuando el 1 de mayo pues nació Santiago. Por supuesto, en Petilla pues podemos encontrar, ¿no?, como decías, esa casa musealizada, ¿no?, de la casa natal de Santiago Ramón y Cajal. Sin embargo, y por temas de nuevos destinos, en 1854, un año... 2 años después, sí. Sí, iba a decir un año convulso. Ah, bueno, ¿no? sí. En el que hubo una revolución que dio pie al bienio progresista durante el España. reinado de Isabel II. Sí, que por, vuelve... Sí, perdón. por añadir un hecho escabroso más a la vida de Santiago Ramón y Cajal. Escabroso, ¿no? O sea, el contexto político de Sí, y sí. social de la época es el Eso llamado bienio progresista, que vuelve Baldomero Espartero al poder durante esa época, que de hecho tampoco le fue mal durante unos meses, durante un tiempo a España. Me acuerdo que, como curiosidad, que en aquellos años se está desarrollando en la otra punta de Europa la guerra de Crimea. De que no sonará estos lodos, ¿no?, de actualmente y tal, que una invasión conjunta de territorio ruso en esa época de Crimea, igual que ahora, pero por diferentes circunstancias realmente, del Imperio Otomano, de Francia y de Gran Bretaña. Pues esa guerra de Crimea, que además es la primera guerra de la historia en la que hay fotografías ya de guerra, ya no son dibujos o cuadros y tal, y se decía que, bueno, España era neutral y que se dedicaba a vender, por ejemplo, cereal a los combatientes, ¿no?, a esos países combatientes, y económicamente pues hubo gente que ganó mucho dinero. Y de hecho en la prensa española de la época se decía que para que la cosa fuera bien, para que España fuera bien, se necesitaba agua, sol y guerra en Sebastopol. Es decir, que lloviera, que no hubiera sequía, que lloviera, que hiciera sol, que hiciera buen tiempo, y que la guerra en Crimea, Sebastopol, que era la capital en aquella época de esa península de Crimea, pues se mantuviera porque, oye, se estaba diciendo muchos dinericos. Pues mira, un dato más a ese contexto que vivió Santiago Ramón y Cajal. Sí, bueno, volviendo a Ramón y Cajal. Nació en 1852 en Petilla de Aragón, ¿no? Y por temas distintos, en ese año de 1854... Bueno, por un nuevo destino de su padre, se marchan de allí. Sí, en ese año 1854, ¿no?, cuando comienza el bienio progresista, bueno, pues eso, pues cuando contaba con apenas 2 años de edad, pues toda la familia se marchó de nuevo a Larres, ¿no?, que era donde nacieron sus padres y se criaron sus padres, ¿no? En los años siguientes, la familia pasó por las localidades zaragozanas de Luna en 1855 y Valpalmas en 1856, mientras que en 1860 regresaron a la provincia de Huesca asentándose en Ayerbe. No fueron años de abundancia para la familia, y es que hoy en día el trabajo de médico pues está bien remunerado. Sí, socialmente muy bien considerado. Claro, pero no tanto a mediados del siglo XIX, tal como se puede ver pues en las capitulaciones o contratos que Justo firmó con los alcaldes de las diferentes localidades en las que ejerció pues en aquellos años como médico cirujano de segunda clase. Justo el padre de Santiago Ramón y Cajal. Estamos hablando. Sí. Tampoco estamos hablando de una formación como la que se puede tener en la actualidad, ni mucho menos. En el caso de Justo, era el tercer hijo de una familia humilde de labradores, consiguiendo sacarse la formación de cirujano de segunda, aunque siguió formándose durante años mientras iba reglando y profesionalizando la formación en medicina. De hecho, casi nunca dejó de estudiar su padre, y siempre es el propio Santiago Ramón y Cajal lo decía, que durante su niñez pasaron bastantes apuros para sacar un dinero suficiente para malvivir, casi podríamos decir, pero a la vez para seguir pagando la formación de su padre hasta que consiguió sacar ya las titulaciones siguientes y poder ser considerado ya médico, ¿no?, médico cirujano, y no un simple cirujano de segunda, que era de segunda clase, lo que le estaba llevando a ir a pueblos pequeños donde recibía poca remuneración, como esos contratos de los que hablabas, por ejemplo, precisamente en ese Petilla de Aragón en el que nació Santiago Ramón y Cajal. Mientras tanto, bueno, pues el hijo de Justo, ¿no?, su hijo Santiago, pues comenzó ya su formación estando la familia en Valpalmas para cursar más adelante sus estudios primarios en los Escolapios de Jaca y los de bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca. Pero eso sí, es famosa su fama de supuesto mal estudiante, de travieso y de dar no pocos quebraderos de cabeza a sus padres y maestros en aquellos años. Sí. Algo que choca totalmente con alguien que, al fin y al cabo, pues acabaría consiguiendo uno de los mayores galardones que existen
como es el premio Nobel. Y todas las investigaciones que hizo, descubrimientos sobre algo tan complejo como el cerebro humano, como las neuronas. Y dices, pues te cuenta, no, este crío, cuando era un crío, Santiago Ramón y Cajal, era como mínimo un pillín, por decirlo suavemente, ¿no? Era un pillín y era, pues se decía que era... ahora lo desarrollaremos más, pero mal estudiante según la concepción de la época, que es diferente, ¿no? Ahora lo desarrollaremos, como digamos, un poquito más, que era, pues eso, que era bastante pillín, bastante travieso, y de hecho el propio Santiago hablará en sus memorias ya a final de su vida, pues de ese carácter travieso, y cuenta anécdotas, pero es que hay una que me hizo especial gracia, ¿no? Dice que cuando era niño, cuando estaban en esos años viviendo, por ejemplo, que hemos comentado, que comentabas antes, Santiago, en la localidad zaragozana de Luna, pues dice, Santiago Ramón y Cajal decía que cuando tendría unos 3 4 años aproximadamente, vamos, que era un retaco todavía, pues se le ocurrió, ¿por qué no? Vio un caballo y se le ocurrió empezar a palearlo, a pegarle, cogió un garrote y le empezó a dar al caballo. Pues el caballo, un pedugo de 3 o 4 años. Pues el caballo, ¿qué hizo? Que empezó a soltar coces y tuvo la puntería de soltarle una coz en plena cabeza. Hizo una herida tremenda, y además en la cabeza, o sea, una coz de un caballo en la cabeza, o sea... A una criatura de 3 o 4 años. Es que lo raro es que sobreviviera, o sea, le dio... O sea, de hecho, al principio dice que el propio Ramón y Cajal, ya que lo cuenta casi como... En plan, yo me lo imagino a él leyéndolo y tal, cuando lo escribió, casi entre risas, ¿no? Pero el caso es que la gente le dio al principio... Claro, le ve la herida en la cabeza, mira, han visto lo que le ha pasado, le está saliendo sangre a chorros de la propia cabeza y dice, está muerto. O sea, le dieron incluso al principio por muerto en los primeros minutos. Pero bueno, finalmente, pues a través de diferentes cuidados y tal, pues acabó, obviamente, ya lo sabemos, recuperándose. Pero tú imagínate que Santiago Ramón y Cajal... ¿Cuántos premios Nobel habrán fallecido por hacer alguna burrada de estas que no tuvieron la suerte de este hombre? De este niño en esa época, o sea, es que, pero vaya figura este chico. ¿Cuántos este premios Nobel se habrán quedado en el camino? Claro, es que, o sea, o bueno, también se puede decir desde la otra punta, desde la otra perspectiva. ¿Cuántos Hitlers o Stalins habrán acabado con una coz en la cabeza por ser unos animales y haber muerto, ¿no? Pues yo qué sé, en fin. Bueno, más allá de esto, pues bueno, estas son algunas de las anécdotas para que os hagáis una idea que nos cuenta Santiago Ramón y Cajal de esa época, pues eso de chiquillo, que era pues bastante movidito como mínimo. Sí, además, pues también reconocería que en su niñez fue de trato bastante antipático, algo que trató siempre de solucionar, al igual que su carácter travieso. Sí. En ello, pues fue parte importante su padre, su fortaleza y su fuerza de espíritu personal, que decía Santiago que le había transmitido a él, así como la creencia en que el trabajo y la perseverancia pues acaban dando sus frutos. Sí, y esto marcó buena parte de su vida, desde luego, en todas las facetas que emprendió. De hecho, la familia pasó no pocas penurias para conseguir costear, como decías, la continuación de la formación de su padre, hasta alcanzar por fin el grado de médico cirujano, dejando de ser un cirujano de segunda, logrando incluso cierto renombre tanto en Navarra como en Aragón. Uh-huh. También alababa la enorme capacidad memorística de su padre, que era capaz de recitar de memoria libros de medicina casi enteros, cosa de la que él nunca fue capaz. Y de hecho, se mostró la escuela problemático porque el modelo de estudios desarrollado era precisamente en aquella época el memorístico, ¿no? Sí, con el que te lo siempre tuvo problemas. Te lo aprendas de la A a la Z tal cual aparece ahí. Claro, llegándosele incluso a pensar, bueno, pues que no valía para los estudios, ¿no? Pues menos mal, ¿no? Algo ilógico, ¿no? Ya que desde muy niño, de hecho, Santiago Ramón y Cajal mostró una gran inteligencia y una gran capacidad de aprender, por encima de su edad incluso, aunque no fuera al final a través de los métodos tradicionales de esa concepción de la educación, de cómo debía ser la enseñanza en aquella época. Y de aquí, bueno, pues eso es lo que decíamos, que algunos maestros suyos pues se las pasaron canutas y llegaban a decir que pues este crío que es entre que era travieso, entre que no aprendía las cosas tal cual y como supuestamente había que hacer. A ver, estamos hablando de una enseñanza de una época en la que en España y en todo el mundo, en Aragón, en ese Aragón, su máxima al fin y al cabo era ese famoso la letra con sangre entra. O sea, ya nos lo dice todo, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues esta es un poquito pues esa niñez, esa juventud, pero luego al final, pues evidentemente acaba surgiendo esa inteligencia natural que tenía Santiago Ramón y Cajal, que desde luego, como dice en sus memorias, trató siempre de ejercer y de desarrollar todavía más a través del entrenamiento, digamos, personal, de la lectura, del estudio, de la disciplina en ese sentido. Y bueno, pues ahí tenemos un premio Nobel, entre uno de los muchos premios que llegó y reconocimientos que llegó a recibir, porque el premio Nobel es el famoso, pero anda que no recibió a nivel nacional e internacional diferentes premios sin nada. Exacto. Pues esa niñez vivida también en diferentes pueblos y rodeado de la naturaleza
a veces de ese prepirineo, le dieron un gran amor e interés por el medio ambiente y también por realizar ejercicio físico, algo que mantendría durante casi toda su vida, siendo un gran defensor de lo que ahora llamamos hacer deporte. Sí, sí. Y es que este señor prácticamente fue un culturista, ¿no? Sí, sí. Recordemos que ya en la segunda mitad del siglo XIX se empezó a poner de moda entre las élites burguesas eso de el mens sana in corpore sano, y que tan necesario era fomentar el intelecto como la buena salud a través del ejercicio. Que iba todo interconectado, ¿no? De hecho, así fueron surgiendo las primeras asociaciones y clubes de diferentes deportes, ahí acabando por triunfar ya entre los años finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues el llamado deporte rey, ¿no? Al menos en la actualidad, es decir, el fútbol. De hecho, en los clubes aragoneses que fueron surgiendo en las primeras décadas del siglo XX, es que tú empiezas a ver los listados de gente, tanto en la directiva como dentro de los jugadores y tal, que participaron, y es muy común ver cómo jugadores, a los jóvenes de esa burguesía e incluso de la aristocracia aragonesas, ¿no? Antes del proceso ya de profesionalización de este deporte, de que fuera una profesión, de que se les pagara un sueldo. Y es algo que este tema es algo que repasa muy bien el doctor en historia Pedro Ciria en su libro El sueño de ser grandes, donde hace un análisis de los orígenes del fútbol en Zaragoza y parte de Aragón, pero desde un punto de vista sobre todo social. La verdad es que ahí es muy interesante en ese sentido ese libro. También desde su juventud mostró un gran interés por las artes plásticas, algo que sería de gran importancia en el futuro para plasmar de forma física muchos de sus estudios médicos, especialmente los dedicados al cerebro y a las neuronas, ¿no? Y así fueron pasando los años mientras Santiago terminaba el bachillerato en un contexto político complicado en Europa y por supuesto también en España. Sí, sí. Ocurría que buena parte de los años de 1860 fueron de crisis económica, todo lo contrario a la década anterior. Sí, de crisis económica en España, sobre todo. De quiebras de bancos, de crisis de capital, especialmente del que venía de la pujante industria textil catalana, que luego reinvertía en otros negocios en todo el país. Y es que durante esos años estalló la Guerra de Secesión estadounidense y el flujo de algodón desde los estados sureños se cortó, lo que hizo entrar en crisis a esa industria textil catalana. Claro, había que acudir a otros algodones que eran más caros porque había menos en el mercado, había que competir más y esto provocó una importante crisis. No fue lo único, evidentemente, pero desde luego, sobre todo en esa segunda mitad de la década de 1860, eso se nota bastante en España. En España hay una crisis importante económica con factores, por ejemplo, no, como digo, no es el único, pero este es uno de los importantes. También, además, en esos años ya había habido en otras ocasiones, ¿no? Pero hubo nuevos casos de corrupción política en los que incluso se vio envuelta la propia monarquía, ¿no? La monarquía española, lo que llevó todo junto, toda esta crisis económica, estos casos de corrupción, a un descrédito ya total, insalvable, tanto de la institución como de la figura de la reina Isabel II de Borbón y buena parte de su corte, ¿no? Y de sus consejeros y de ese régimen isabelino que se había establecido en España, ¿no? Ese régimen liberal, pero en el que siempre se fomentaba que estuvieran en el poder los liberales más moderados, mientras que a los liberales progresistas solo pudieron acceder, las pocas veces que accedieron durante aquellas décadas, desde la década de 1830, se hizo a través de revoluciones, de golpes de estado, de pronunciamientos militares, ¿no? Esos golpes de estado también se podría llamar. Y bueno, esto al final llega un momento en el que se ve que no se puede avanzar más y la oposición política llegará a tomar ciertas decisiones, ¿no? En esos años de la década de 1860, ¿verdad? Sí, tras años de preparativos, en septiembre de 1868 acabó estallando una sublevación de la oposición que en menos de 2 semanas obligó a la reina a marcharse al exilio en la llamada Revolución Gloriosa, la cual te contamos cómo fue en Aragón en el episodio 18 de la 4ª temporada. Sí, esa revolución gloriosa que empieza en Cádiz con el almirante Topete, ¿no? Que con ese famoso discurso y esa arenga que acababa no recuerdo si era el comienzo o el final, pero que decía "Viva España con honra", ¿no? En plan, y luego tenemos ahí a Juan Prim, que será muy importante en los años siguientes, tratando de convencer a las ciudades portuarias del Levante, recorriéndolas con el acorazado llamado Zaragoza, que sería como se convertiría en un símbolo de aquella revolución gloriosa en España. Ese acorazado, esa palabra con se ve muchos carteles, ¿no? Que aparece ese barco y pone Zaragoza, ¿no? Es bastante curioso que está dedicado sobre todo a la ciudad y a los sitios de Zaragoza, ¿no? Como recuerdo ya en esa época. Entonces, esa posición política del régimen isabelino que se había unido temporalmente y que era muy variopinta, contando con monárquicos y republicanos de diferentes ramas, acordó celebrar unas elecciones constituyentes
en las que por sufragio universal masculino se iba a elegir el modelo de Estado que tendría a partir de entonces España. Fundamentalmente si sería una república o una monarquía, ¿no? Entonces salió la opción de la monarquía constitucional, buscando desde entonces a alguien de entre las familias reales europeas que aceptaran el trono español, ya que claro, la dinastía de Borbón no valía porque la acaban de destronar, ¿no? Llegando finalmente, bueno, pues el italiano Amadeo de Saboya como rey de España, ¿no? Sí. Que fue elegido, ¿no? Por ese gobierno, ¿no? Aquellas elecciones celebradas en 1869 fueron las primeras en la historia de España por sufragio universal. Eso sí, masculino. Es decir, que no era ya por voto según la riqueza, como había sido durante las décadas anteriores, según el nivel de riqueza que tuvieras, sino que simplemente con ser mayor de edad, y en este caso ser hombre, podías votar y participar en la vida política del país, ¿no? Fue en 1869 las primeras elecciones con sufragio universal masculino en España. Sí, porque antes, bueno, pues solo podían votar los que tenían cierta cantidad de dinero, ¿no? Y en Aragón, pues hubo en Zaragoza y en Huesca, pues importantes mayorías republicanas, no así en la provincia de Teruel. Sí, que triunfaron las opciones monárquicas. Sí, sea como fuera, al final, en el cómputo del país, pues triunfó la opción monárquica y había que buscar monarca y salió, pues, encontraron a este Amadeo de Saboya, ¿no? Mientras todo esto estaba pasando en la España peninsular, al poco tiempo, en 1868, estalló la primera guerra por la independencia en Cuba, conocida como la Guerra Grande o Guerra de los 10 años, ya que se alargó durante una década hasta ponerle fin en 1878. Una guerra que viviría en primera persona el mismo Santiago Ramón y Cajal. Pero primero, antes de llegar a esa guerra de Cuba, nos vamos al año 1870, cuando nuestro protagonista comenzó sus estudios en medicina en la Universidad de Zaragoza, una institución a la que siempre pues estuvo ligado de una manera u otra y que aún en vida, cosa que no suele ser tan común en estos lares, pues esta institución le ofreció reconocimientos públicos muy importantes. Sí, sí. Por ejemplo, y adelantándonos unas décadas en el tiempo, en el momento histórico en el que estamos hablando ahora, cuando el 1 de octubre del año 1922 Ramón y Cajal ya pues, se jubila oficialmente, la Universidad de Zaragoza le homenajeó con una magnífica estatua de escayola en ese momento, porque no había dado tiempo a hacerla definitiva, que 2 años más tarde pues ya fue sustituida por esa versión ya en mármol, hecha por el escultor valenciano Mariano Benlliure, la cual fue inaugurada ya en 1925 y además con la presencia incluso del rey Alfonso XIII, ¿no? Hoy, un siglo más tarde, esa escultura dedicada a Santiago Ramón y Cajal que él vio en vida, pues sigue presidiendo esa preciosa escalinata principal del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, que por entonces era la facultad precisamente de medicina, por eso también lo ubican ahí, ¿no? Porque al final era la facultad de medicina, él era médico, él era premio Nobel de medicina y bueno, en fin, pues todas estas cosas, ¿no? Que son obvias, no hay que explicarlas más. Y el caso es que, bueno, pues obviamente es que lo estás comentando tú, Santiago, ¿no? Que ahí hizo sus estudios universitarios y la Universidad Zaragozana fue el alma mater de Santiago Ramón y Cajal, donde se licenció en medicina entre los años 1870 y 1873, unos años en los que además de la guerra en Cuba, que acabas de comentar, estalló también una nueva guerra carlista en España, o sea que era todo follones tremendos, ¿no? Y claro, durante ese contexto se produjo además la abdicación de ese rey italiano, de ese rey de España italiano, Amadeo de Saboya, porque le faltaban apoyos, al final dice, mira, ahí os quedáis, y se produjo de hecho la proclamación ese mismo día de la Primera República en febrero de 1873. O sea que en ese contexto en el que Ramón y Cajal está terminando sus estudios de bachillerato en Zaragoza y emprende sus estudios en la Universidad de Zaragoza, Pasan todas esas cosas. Este hombre tenía tiempo para, o sea, ¿cómo podía mantener la concentración? O sea, porque desde luego pasa absolutamente de todo y seguirá pasando. Precisamente se licenció en el mes de junio de ese mismo año, 1873, ¿no? Cuando abdica Amadeo de Saboya, y al poco fue llamado a filas en la llamada Quinta de Castelar, en referencia a Emilio Castelar, que es uno de los 6 primeros presidentes que tuvo la Primera República Española. Sí. Bueno, el tema de las quintas militares era una de las causas sociales y políticas más impopulares, Sí. especialmente en unos años como esos en los que hubo diferentes conflictos armados, algunos de ellos con una alta mortandad, sobre todo a causa de las enfermedades, como fue el caso de Cuba. Sí, luego lo hablaremos un poquito más en profundidad cuando toque hablar en unos minutos del paso de Ramón y Cajal por la guerra de Cuba. Claro. Sí. Era una reclamación constante la abolición de ese sistema de quintas y que el ejército español estuviera enteramente formado por voluntarios
es decir, que fuera profesionalizado, y no que estuviera en gran medida compuesto pues por tropa que estaba en realidad haciendo el servicio militar o mili, ¿no? Como se le conoce coloquialmente. Sí. Además, existía la llamada redención en metálico, lo que suponía que los hijos de las familias ricas se libraban de hacer ese servicio a cambio de pagar un dinero, mientras que los pobres tenían que hacerla. Es decir, que los que morían en estas guerras, que además defendían los intereses de la alta burguesía, no lo olvidemos, pues eran los hijos de los pobres, porque los hijos de los ricos pagaban y se libraban. Como mucho iba alguno, pero de estos hijos segundones que no iban a heredar pues un título o lo que fuera, o una empresa, y se dedicaban a la carrera militar, pero claro, llegaban ya como oficiales y llegaban a puestos buenos, no llegaban a ser soldado masilla en el frente, en medio de la selva tropical cubana, siendo picado por mosquitos que te transmiten mil de enfermedades, mientras además te pueden matar en primera fila, en primera línea de guerra, ¿no? O sea, muchos se saltaban ese servicio militar, esa redención en metálico, que además era un dinero importante, no podía pagarlo cualquier persona, ¿de acuerdo? Sí. Y de hecho es que hubo épocas en las que era tal la desesperación cuando tocaba una quinta, o la posibilidad de que te tocara la quinta y que te llamaran a filas, que hay casos que se conocen incluso de automutilaciones para poder caer como exento, ¿no? De mutilarte parte de uno de los dedos para disparar los fusiles. En plan, es que no puedo disparar fusiles. Sí, incluso, no tengo dedo. No sé si en esa época todavía se utilizaban armas. Es que esto no sé si es en estas guerras o son anteriores del siglo XIX, en el que todavía se cargaban esos fusiles de avancarga, es decir, que se cargaban por la parte delantera de bancar, por eso se llaman así, ¿no? Pero que había que echar la pólvora en cada disparo y tal, que solo tenías que romper el paquetillo de pólvora con los dientes, y se sacaban los dientes delanteros incluso para que no pudieran hacer, o sea, cosas así se han registrado súper bárbaras, ¿no? Simplemente para poder quedar exento y al menos, mira, te mutilabas, pero con todo lo que conllevaba, pero podías salvar tu vida en ese sentido. Después, o pasarlo muy mal, al menos, como mínimo. Sí, o evitarte eso, pasarlo mal, ¿no? Como mínimo. Aparte que era un servicio militar o mili que duraba varios años. Que duraba varios años, no como los últimos servicios militares o milis. Que era un año. Sí. Podías estar perfectamente 3 años, incluso te podían llegar hasta 4 o 5 años. En algunos casos también, como por ejemplo esta época. Claro. Entonces, bueno, el caso es que los primeros meses del servicio militar de Santiago Ramón y Cajal, pues le tocó hacerlos en la misma Zaragoza, cuando al poco se convocaron oposiciones para el Cuerpo de Sanidad Militar. Y claro, recién licenciado como estaba en Medicina, pues Santiago se presentó. Obviamente. Y de 100 candidatos que hubo para 32 plazas, quedó el sexto. Esto además, claro, al tener ya esta titulación y tal, esta oposición, directamente es que entraba en ese servicio militar ya con cargo de oficial. Es decir, no eres soldado raso. Y bueno, pues ahí estaba gracias a esa formación que tenía, evidentemente, y a que se saca esta especie de oposición militar, ¿no? Entonces, gracias a esa posición, pues fue destinado como médico segundo con el grado de teniente en el regimiento Burgos, que en aquella época estaba acuartelado en Lérida como base para vigilar las posiciones carlistas que acechaban la plana de Urgel. O sea, que estamos ahí en ese contexto de Segunda Guerra Carlista. En esa guerra carlista, evidentemente, claro. ¿No? O sea, entrado ya en el segundo año de su servicio, Ramón y Cajal fue destinado a Cuba, lo que conllevaba directamente un ascenso, ¿no? En su caso, a capitán. Y amante como era de la naturaleza, y a pesar de que iba a una guerra, en un principio pues estuvo entusiasmado ante la oportunidad de ver los parques y jardines de La Habana y la flora tropical de la isla sobre la que tanto había leído. Sí, pero al igual que todos esos europeos no acostumbrados a ese clima tropical y a vivir en penosas condiciones como soldados, pues el choque evidentemente fue tremendo para él, ¿no? Y pronto pues cayó en el desengaño, porque además la selva que él se imaginaba no era tal cual, ¿no? Sobre todo en muchas partes de la isla, una isla que estaba especialmente dedicada a su terreno a la explotación tremenda, a lo del tema del azúcar, ¿no? De la caña de azúcar, que era la economía principal sobre la que vivía Cuba. De hecho, en aquella época, más del 95%, 90 y pico al menos, el 90 y tantos % de la producción mundial de azúcar de caña es que se hacía en Cuba, lo hacía España a través de su posesión de este territorio español en esa época, que era Cuba, ¿no? Y bueno, el caso es que su padre, es verdad, Justo, ¿no? El padre de Santiago, pues le había conseguido algunas cartas de recomendación.
Pues digo, para que el chico dice, pues para que logres un puesto mejor allí en la guerra y tal, pero Santiago se negó a utilizar estas cartas de recomendación porque no quería recibir un trato de favor. Y al final, pues acabó destinado como médico militar en la enfermería de Vista Hermosa en la provincia de Camagüey, que estaba en mitad de la selva, o también conocida como la Manigua tropical, siendo este uno de los peores destinos que le podían haber tocado, si no el peor, por las condiciones de salubridad, de clima, de todo, de ese clima tropical tan duro, sobre todo si no estás acostumbrado. Y bueno, pues ahí Santiago Ramón y Cajal, ojito, los meses que pasó. Sí, allí la tropa no moría por la guerra, sino por contraer enfermedades como el paludismo y la disentería, sufriendo además penalidades pues por la falta de suministros, ya no solo militares, sino también médicos y de comida, debido a que llegaba poco y encima había oficiales que abusaban de su puesto y se quedaban para ellos parte de lo que iba destinado para la tropa. O sea, es que encima las condiciones eran aún peores de lo que ya eran, ¿no? Por la propia corrupción del sistema. Claro. Entonces, en esas condiciones, pues Ramón y Cajal cayó muy enfermo y seguramente, bueno, pues se salvó por los pelos, gracias en parte pues a su fuerte constitución natural. Finalmente, el 30 de mayo de 1875 consiguió la licencia y fue declarado inutilizado para la campaña, siendo repatriado a España, a donde llegó en el mes de junio convertido, bueno, pues en auténtica ruina humana, ¿no? Después de esas enfermedades, ¿no? que sufrió. Demacrado, súper delgado, había perdido buena parte de su fuerza física, ¿no? Que lo recuperaría, pero en fin, o sea, fue una experiencia muy traumática en ese sentido, sobre todo en lo físico, pero también imagino que en lo psicológico, evidentemente, ¿no? Y de hecho aquí vuelve a entrar esa corrupción de la que hemos hablado de por medio, ¿no? Solo consiguió cobrar parte de la soldada que le correspondía por ese servicio militar, pagando, o sea, dejándose parte del sueldo, renunciando a ello, pagando un soborno a un funcionario para que acelerara el proceso administrativo, porque había gente que es que literalmente había algunos que ni siquiera llegaban a cobrar, o sea, aún encima de que están esos años y bueno, tienen la suerte de sobrevivir, luego incluso es que ese sueldecillo que les quedaba, que debía, dice, bueno, al menos te llevas un poco de dinero. Había gente que es que se retrasaba eso años y años eternamente por todo ese proceso del administrativo, de su lentitud, de su corrupción también, en el que Santiago Ramón y Cajal solo consigue parte de ese sueldo untando, o sea, sobornando al oficial, digamos, al funcionario de turno que le tocaba hacer eso. O sea, Eso que, en fin. Pero, bueno, pues por fin estaba de vuelta en casa y en ese mismo año de 1875 inició su doctorado, además de su vocación ya no como médico, sino como científico. Con el dinero que consiguió de sus pagas en el servicio militar, compró su primer microscopio e inició un camino de investigaciones que le llevarían a ser uno de los padres de la neurología. Que esto es curioso, ¿no? De toda esa situación que tan mal pasó, pues bueno, con esos dinerillos que sacó, pues ahí se financió pues su primer microscopio profesional, digamos, y ahí comenzó toda esa carrera, ¿no? En ese sentido. Sí. Empezó a trabajar en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza hasta que se doctoró en 1877, año también en el que se sabe que ingresa en los círculos de la masonería al ser aceptado en la logia de los Caballeros de la Noche, que tenía sede en la capital aragonesa. Vaya nombre más sugerente, ¿no? Los Caballeros de la Noche, logia masónica, o sea, una logia masónica. Y pues bueno, el tema de la masonería también es curioso. No, creo que no hemos hablado nunca en el programa de masones aragoneses famosos. Sí, eso es. Hace mucho tiempo que no hablamos de abrir melones. Igual nos lo apuntamos para futuras temporadas, ¿no? A mí me parece un tema alucinante. A ver, también, y decir, pues mira, estos famosos que estuvieron por ahí, pues eran masones, o se cree que eran masones. En este caso sabemos que Ramón y Cajal pues ingresó en una logia masónica, esos Caballeros de la Noche. Es que parece casi un poquito como el título de una novela o incluso de una serie o una película. Los Caballeros de la Noche. En fin, los años siguientes para Santiago Ramón y Cajal pues fueron de alegrías, pero también de sinsabores, ¿no? Por ejemplo, en este último caso, 1878 volvió a ser un año difícil, en este caso también por motivos de salud, porque también sufrió tuberculosis, ¿no? De la cual, bueno, se pudo recuperar, pero también fue avanzando en su carrera, ¿no? Pues también, pues convirtiéndose, por ejemplo, en director de los Museos Anatómicos de Zaragoza. Y sobre todo, seguramente si le pudiéramos preguntar, fueron los años en los que conoció y se acabó casando, incluso ante la oposición de su propia familia, con la que sería su esposa para el resto de su vida, Silveria Fañanas García, que además de ser una excelente fotógrafa, pues además también se convirtió en una ayudante de laboratorio importantísima. Y bueno, pues y aparte, en el tema matrimonial, se casaron y llegaron a tener nada más y nada menos que 7 hijos. Bueno,
que era también un poco lo habitual también en aquella época, tener tanto semejante número de hijos, evidentemente. Sí, y fueron pasando los años y en 1887 pues se trasladó a Barcelona para ocupar la cátedra de Histología en la Universidad de Barcelona, siendo, según sus propias palabras, el año 1888 su año cumbre. Y es que fue en ese año cuando descubrió los mecanismos que gobiernan la forma y los procesos conectivos de la materia gris, las células nerviosas y el sistema nervioso cerebroespinal. Ahí fue cuando sus investigaciones dieron ese fruto y ahí desde ese año 1888, a raíz de todo ello, pues empezó a hacer nuevos descubrimientos dedicados al cerebro, la conectividad y la función de las neuronas del cerebro y todo esto, ¿no? Y lo que le llevaría pues a ser famoso a nivel internacional. Sí, o sea, en su trabajo hablaba de las conexiones neuronales, una teoría que fue publicada y luego aceptada en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en Berlín de 1889, consiguiendo ya a partir de entonces pues un gran renombre a nivel internacional. Sí. Desde entonces siguió investigando y ocupando puestos de mayor relevancia, impulsando además que el gobierno español creara en el año 1901 un moderno laboratorio de investigaciones biológicas en el que estuvo trabajando hasta su misma jubilación, ya en el año 1922. Sí. Y fue él el impulsor, gracias a su propia investigación que realizó en España, ¿no? Que era prácticamente, casi podríamos decir que era casi el único, ¿no? Y de hecho, pues a través de impulsos como este, pues dio cierto impulso a la investigación científica en la medicina y tal en España, que era un auténtico páramo. Y lo siguió siendo durante muchos años, a pesar de todo el trabajo que hizo Ramón y Cajal, pero bueno... en fin, sus descubrimientos, ¿no? Sobre el funcionamiento de las neuronas, pues no pararon, ¿no? No pararon desde la década de 1890 en adelante, fue descubriendo más cosas y esto ya le empezó a valer esos reconocimientos, ¿no? Numerosos reconocimientos a nivel nacional y también internacional, ¿no? Pero sobre todo a mí me hace tilín esto de a nivel nacional, porque con esto de que ya se sabe que siempre nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues él lo fue, ¿no? Pero a nivel internacional recibe reconocimientos en Alemania, en Rusia, en Francia, en México, e incluso ya en el año 1908 fue nombrado senador vitalicio en España. O sea, recibió este cargo de senador, que también es verdad que él aceptó porque no conllevaba ningún tipo de sueldo. Si no, pues él lo habría rechazado porque él era muy honesto en ese sentido, siempre, o intentó serlo siempre, y de predicar con el ejemplo. Pero el reconocimiento más famoso que recibió fue sin duda el Premio Nobel de Medicina el 25 de octubre del año 1906 y que compartió con el italiano Camillo Golgi, siendo entregado por el entonces rey de Suecia, Óscar II. El diploma de la concesión está conservado y expuesto hoy en día en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Sí, que se puede ver perfectamente, ¿no? El premio fue muy importante para él y para España, aunque hubo figuras como Ortega y Gasset que opinaron entonces que era una vergüenza para el país más que un orgullo, ya que a pesar del reconocimiento hecho a Santiago Ramón y Cajal, este era una brillante pero triste excepción en una España en la que nadie investigaba ni se apoyaba desde el Estado a esos campos científicos. Sí, lo que estábamos comentando hace un momento, no era una crítica evidentemente por parte de Ortega y Gasset a Santiago Ramón y Cajal, sino una crítica a ese sistema científico español que no existía literalmente, salvo el pobre. O sea, se dice, si no aparece este hombre, no habría... Severo Ochoa, muchos años después, décadas después, que también llegó a ser premio Nobel, este sí que tuvo que hacer investigaciones fuera de España, también hizo una crítica similar todavía en esa época, ¿no? En los años, no sé cuándo recibe el premio Nobel, pero sus investigaciones son en los años 50, 60, 70, se va a Estados Unidos, en fin. Sin embargo, pues bueno, Ramón y Cajal siempre permaneció en España, siempre permaneció en el país, tratando de impulsar el avance como pudo de la ciencia, de la medicina, del estudio y de la investigación en España, siendo también muy importante por esos reconocimientos que hemos visto, por ejemplo, en la propia Universidad de Zaragoza, en Aragón, etcétera, y esto fue muy importante, ¿no? Además del homenaje y su jubilación que le hizo en 1922 a la Universidad de Zaragoza y que hemos mencionado antes... Sí, lo de la escultura de Benlliure y tal, sí. Eso es. Pues también vio en 1926 la inauguración de un monumento dedicado a su figura en el Parque del Retiro de Madrid. En 1930 sufrió un duro golpe con la muerte de su esposa Silveria Fañanas a causa de la tuberculosis, aunque aún así pues siguió trabajando en publicaciones. Hasta su muerte prácticamente, ¿no? Sí. Y bueno, como hemos visto, su vida transcurrió ante los profundos cambios políticos y sociales que vivían el mundo, España y el propio Aragón, ¿no? Con todo lo que había vivido hasta entonces, todavía vio en sus últimos años el golpe de Estado de 1923 y la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Una nueva caída de la monarquía también con la marcha en abril de 1931 de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. Y es que a sus 82 años de vida,
o en sus 82 años de vida, Santiago Ramón y Cajal vio reinar a 4 monarcas, siendo derrocados 2 de ellos y la abdicación de otro. Vio e incluso vivió en primera persona guerras civiles y de independencia. Vivió una época en la que se unificaron países en el mundo como Alemania e Italia. Vio proclamarse 2 repúblicas en España, una gran guerra mundial y la creación de un nuevo régimen político, económico y social totalmente diferente a lo que se había visto entonces como el soviético en Rusia. Pero aún así, pues bueno, yo quiero pensar que fueron también sus avances desde el microscopio, desde el laboratorio también de su trabajo, los que también cambiaron el mundo, ¿no? E hicieron avanzar a la ciencia y también el propio conocimiento del ser humano como especie, gracias a esos conocimientos. Bueno, y Santiago Navascués, te voy a decir, Santiago Ramón y Cajal, hasta cuando se jubiló en 1922 hemos visto, pues bueno, siguió trabajando hasta su muerte, ¿no, Santiago? Sí, así es. Siguió trabajando hasta su muerte, con publicaciones, y al final... Su biografía también. Sí, eso es. Y al final, bueno, pues falleció en Madrid el 17 de octubre de 1934, siendo enterrado junto a su esposa en el cementerio de la Almudena, donde permanece todavía hoy en día. Así es. Pues esta es un poquito la historia de Santiago Ramón y Cajal, pero que también queríamos compartir, ya no decir simplemente, oye, investigaciones, lo de la ciencia, lo de las neuronas, lo del premio Nobel, que también había que mencionarlo, obviamente, porque para ello fue quien fue, ¿no? Pero a través de su figura queríamos ver un poquito pues toda esta evolución de la historia de ese Aragón, de esa España y de esa Europa, con unos cambios tan profundos en esa crisis finisecular del siglo XIX, en esas décadas finales del siglo XIX y también de esa transición ya hacia el siglo XX, en el que, como hemos relatado al final, ese resumen es que este hombre políticamente vivió un montón de cosas, es una pasada, y socialmente también, ¿no? Y hasta aquí este programa, que esperamos que, como siempre, que hayáis disfrutado y que, pues bueno, hayáis visto desde otra perspectiva también más histórica, pues esta figura tan importante para la medicina y para la ciencia a nivel ya no español o aragonés, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Santiago, no me queda más que despedirte y nos escuchamos ya en el que va a ser el último episodio ya de la temporada de Historia de Aragón, de esta 5ª temporada. Así que nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí llegamos. Ya sabéis que los sábados tenéis un programa nuevo a las 3 de la tarde. También lo tenéis en redifusión los domingos a partir de la misma hora, de las 3 de la tarde, por si alguna vez os perdéis, pues lo vuelven a echar también los domingos de las temporadas anteriores. Pero sobre todo lo más importante es que este episodio y los demás los podéis escuchar en aragonradio.es en formato podcast, también en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en esas plataformas que siempre os recomendamos, como son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también el canal Historia de Aragón de YouTube. Dejadnos vuestros comentarios, vuestras proposiciones de temas, suscribíos a nuestros canales y recomendarnos a vuestros conocidos, familiares y amigos para entre todos divulgar cada vez más la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.